abordaremos un tema muy importante y quiero ser preciso, conciso. Al final usted dirá si fui macizo, ¿verdad? Ya que el enemigo ha tratado de hacer pensar que la timidez es algo inofensivo, y hay quienes disfrazan la timidez con una falsa humildad y así viven con ese pecado por años, con el pecado de la timidez, lo cual es peligroso para el alma. ¿Cuántos se están poniendo atención de los que están allá atrás? Pongamos atención, porque una vez yo estaba en una reunión así y yo pregunté: ¿cuántos se van a quedar a la gran tribulación? Amén, dijeron unos por ahí. ¿Por qué no estaban poniendo atención? El pecado de la timidez es algo tremendo. Yo voy a pedir que los que están caminando se puedan sentar, a nuestros hermanos también que están ahí, los norteamericanos, díganles que se sienten, porque llama mucho la atención de los niños. Y lo importante es que los niños puedan recibir esta palabra de vida. Creo que son alemanes, ¿verdad? Ah, bueno. Sit down, please. ¿Crees que son alemanes, pastor? Bueno, gloria al Señor Jesús. Sí, ayúdenos ahí, porque ellos llaman mucho la atención de los niños y perdemos que ellos puedan estar atentos. Gloria al Señor Jesús. El pecado de la timidez es más peligroso de lo que usted se imagina. Alguien podría decir: la timidez es pecado. Si yo he sido penoso, he sido penosa. Déjeme decirle que mucha gente que dice tener pena, en realidad lo que tiene es orgullo. Diga conmigo: orgullo. Diga conmigo: orgullo. El pecado de la timidez, cuando el Señor me lo mostró en la Biblia, me sorprendió grandemente, porque está disfrazado de humildad, está disfrazado de prudencia. El pecado de la timidez es algo terrible, porque en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, en el verso 17, voy a bajar un poquito por acá, vamos a ver si logramos acercarnos un poco más, hasta donde podamos. El pecado de la timidez es más peligroso de lo que usted y yo nos imaginamos. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 7, pongan atención a esto: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Dígale que está a su lado: la timidez impide que seas vencedor, que seas vencedora. Dígaselo. Pero sigue diciendo la Biblia en Apocalipsis 21, en el verso 8: pero los cobardes, diga conmigo, los cobardes, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hablar de la muerte segunda es un tema profundísimo para abordarlo, pero lo que me impacta es que cuando en esta palabra de Apocalipsis se describe la lista de los que tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, aparece en primer lugar los cobardes. Diga conmigo: los cobardes. Y cuando uno va a estudiar un poquito más esa palabra, los cobardes, los que no tendrán salvación, los que tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, esa palabra, los cobardes, significa en el griego bíblico deilos, y tiene 5 traducciones, que es pavor, amedrentar, cobarde y temer. Pero también aparece tímido. Diga conmigo: tímido. Cuando Dios me mostró eso hace algún tiempo, me di cuenta que la timidez no es algo común, o tal vez es común, pero no es algo que sea inofensivo. Es peligrosa la timidez, porque Dios diseñó una personalidad para cada uno de nosotros, pero la timidez es un pecado que deteriora ese diseño de Dios.
La timidez hace que el ser humano se comporte como una tortuga cuando mira que hay algún peligro, cuando está frente a una personalidad que le inspira mucho respeto. Algunos se comportan como tortugas. Yo me comportaba así también hace mucho tiempo. Yo recuerdo que tuve una vez un encuentro con uno de los apóstoles muy admirados en este país, que fue mi pastor por 6 años más o menos, antes que el Señor me llamara al ministerio. Y cuando yo estaba frente a él, fue tanto el impacto y la timidez que había en mí que hasta el tono de voz me cambió. Ahora cuando me encuentro con él trato de ser más bien hasta muy firme cuando hablo con él, para que se dé cuenta de que ya no soy el mismo jovencito que él conoció hace quizás más de 10 años. Pero la timidez cambia al ser humano. La timidez hace que se pierda la personalidad, el diseño que Dios tiene en nosotros. Miren que la timidez hace que el ser humano no cumpla el propósito para el cual Dios le envió a este mundo. La timidez es un género de temor que paraliza la visión de una vida. Si hay algo que Dios me enseñó, es que para poder alcanzar muchas victorias tenemos que hacer un lado el temor, tenemos que hacer un lado la timidez. Si yo fuese tímido, para el día de hoy yo no tuviera las victorias que puedo contarle a mis hijos, a mis hermanos de la iglesia y aún a ustedes. La timidez amarra, evita que una visión pueda expandirse. Yo tengo un consiervo, un compañero de milicia, un pastor que no voy a mencionar su nombre. Él me comentaba cómo en una reunión de pastores hubo una hermana que dijo: yo tengo un dinero y ese dinero lo voy a dar a la iglesia que tenga un evento o una campaña, algo así decía el testimonio. Y me contaba el varón que él estaba a punto de realizar un evento, pero él no se atrevió a hablar. Y hubo otra persona que dijo: yo, y ese evento de esa persona no era para pronto, era para después. Él sabía que era para él la bendición, pero él se mantuvo tímido y no alcanzó lo que Dios tenía para él ese día. La timidez puede hacer que perdamos bendiciones en esta tierra, pero también puede hacer que perdamos la salvación. Hay muchas cosas que la Biblia menciona que pueden hacer perder la salvación y no nos damos cuenta. Y la timidez es una de esas cosas, porque es lo mismo que cobardía. Diga conmigo, es lo mismo que cobardía. Algunos parece que no están poniendo atención. Diga conmigo, es lo mismo que cobardía. Hay quienes no exigen justicia ni sus derechos porque están amarrados por la timidez. Siempre que hagamos un reclamo con respeto, lo podemos hacer aún al mismo presidente de la República, siempre que lo hagamos con respeto. Pero la timidez puede detenernos, la timidez puede hacer que no hablemos, que no exijamos algo que como derecho nos pertenece. Pero la salvación se puede perder también, y es lo que más me preocupa. No solo las bendiciones de esta tierra, sino que también la salvación misma se puede perder, que es el regalo, que es lo más grande que el ser humano puede tener. ¿Cuántos están conmigo? Yo recuerdo que yo llegué muy tímido a la iglesia donde hoy soy el pastor. Yo llegué en calzoneta en una de las primeras visitas y sentí pena. La iglesia estaba llena, me senté al final, a la parte de la puerta, andaba con tenis, andaba en chores, y sentí tanta pena de haber llegado en chores que me senté atrás. Y yo no sabía que, aunque me había sentado pegado a la pared, a la par de la puerta de salida, Dios tenía en su plan que yo sería pastor en esa misma iglesia. Pero la timidez Dios tuvo que hacerla a un lado en mi vida. Dios tuvo que destruirla para que yo pudiera alcanzar grandes bendiciones. La Biblia nos enseña, y Dios me habló de esto a mí recién llegando a su camino: no temas porque yo estoy contigo, dice la palabra del Señor. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor me lo dijo recién llegando al Evangelio, porque yo llegué con un temor tremendamente fuerte, llegué con timidez, aunque en el mundo había sido tremendo, aunque en el mundo había sido de los que armaban fiesta. Cuando llegué a Cristo, llegué pensando que no había perdón para mí, que me podía encontrar con un mensaje directo a mi vida de que para mí no había salvación, y eso me hacía que mi personalidad cambiara. Pero Dios me enseñó que Él nos ha diseñado para ser libres. Diga conmigo, libertad.
Diga conmigo, libertad. Si recibimos esta palabra, será como una vacuna para que entendamos que Dios nos quiere espiritualmente saludables. Dios no quiere que seamos como tortugas que al menor indicio de peligro nos escondamos dentro de un caparazón. Dios no quiere eso para nosotros. No lo quiere. Usted no tiene idea los privilegios que Dios me ha regalado después de haber sido tímido. Mire que usted debe de saber que si Dios está con usted, no hay que tenerle miedo a nadie. Antes yo tenía hasta miedo de ir a apagar la luz en la noche. No sé si algunos tienen miedo todavía de ir a apagar la luz. Cuando uno está en lo oscuro, ¿verdad? A uno le pareciera que se le va a aparecer el Papa Juan Pablo II en medio de la oscuridad, ¿verdad? No es fácil, no es fácil. Pero yo antes tenía miedo de ir a apagar la luz. Óigame, mientras uno va para el botón de la energía, uno va con el pecho salido, ¿verdad? Pero una vez aquello le hizo clic y uno se da la vuelta y dice, ¿en qué momento me aparece el Papa Juan Pablo acá, verdad? Pero Dios me enseñó que no tenía que tener miedo porque el Espíritu Santo está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? A mí me parecía que el diablo se me iba a aparecer, pero si Dios está con nosotros, tenemos que ser libres. Hay gente que tiene miedo de tomarse una pastillita chiquitita, tiemblan para tomarse una pastillita, pero son tremendos para tragarse unos tremendos plátanos, fíjense. Yo no los entiendo.